Apuntad estas dos frases, queridos amigos, porque son las dos frases que hoy, lunes 27 de julio de 2026, cierran el mejor Tour de Francia de la historia del ciclismo latinoamericano. Y os las voy a leer despacio, palabra por palabra, tal y como salieron de las bocas de los dos protagonistas ante los micrófonos internacionales en el Alpe d'Huez y en los Campos Elíseos de París. Empezamos por la más grande, la que Isaac del Toro se había guardado durante toda la última semana, la que nadie en el pelotón sabía, y que solo confesó cuando ya tenía el podio matemáticamente asegurado. Cita textual del propio Isaac del Toro Romero, mexicano, 22 años, chaval de Ensenada, Baja California, tras cruzar la meta del Alpe d'Huez en la etapa 20 del sábado 25 de julio. Cita publicada por La Jornada, por Marca México, por El Financiero, por 365 scores y por decenas de medios internacionales, palabra por palabra. Dice Isaac: traté de ocultar mi debilidad para que los demás no lo notaran y decía que estaba bien, pero no era verdad. Estos últimos 3 días fueron extremadamente difíciles. No es fácil terminar tercero estando enfermo. Fin de la cita. Repetid conmigo, muy despacio. Traté de ocultar mi debilidad. Decía que estaba bien, pero no era verdad. Estos últimos 3 días fueron extremadamente difíciles. No es fácil terminar tercero estando enfermo. Enfermo, queridos amigos. Enfermo. Traducción del despacho. Traducción al castellano llano. Isaac del Toro, el chaval de Ensenada, se lo ocultó a la prensa. Se lo ocultó a los rivales. Se lo ocultó a los aficionados. Y aún así, con un virus corriendo por dentro, con el cuerpo debilitado, con la fiebre disimulada bajo el maillot blanco, atacó a Paul Seixas en la etapa 20, le sacó 1 minuto y 50 segundos en el Col de Lazarén, aseguró matemáticamente el tercer puesto de la clasificación general del Tour de Francia y se convirtió en el primer mexicano en la historia en subir al podio de la Grande Boucle. Enfermo. Y frente a él, atentos, un pelotón entero de rivales sanos, descansados y sin virus. Vingegaard, Evenepoel, Ayuso, Skelmos, Seixas, todos sin virus. Y ninguno de ellos, absolutamente ninguno, pudo con el mexicano enfermo. Pero eso no es todo, queridos amigos. Porque en las mismas 48 horas, ante los micrófonos de la agencia France Press, tras cruzar la meta del Alpe d'Huez, se plantó el propio Tadej Pogačar, esloveno. 27 años, 4 veces campeón del mundo. 5 veces ganador del Tour de Francia. Y le hicieron la pregunta directa: ¿quién puede ser tu relevo el día de mañana en el ciclismo mundial? Y Pogačar respondió, cita textual, palabra por palabra, publicada por La Jornada, por Marca México, por Aristegui Noticias y por decenas de medios internacionales. Dice Pogačar: he hecho todo lo que he podido para ayudar a Isaac. No voy a seguir corriendo por mucho tiempo. Isaac ha demostrado el potencial que tiene. No queremos ponerle ninguna presión en ese sentido todavía. Él es joven, es muy inteligente, tiene mucho talento y mucho motor. Veremos a dónde nos lleva este camino, pero sí estaría muy contento de que fuera mi relevo. Fin de la cita. Mi relevo, palabra suya. Estaría muy contento, palabra suya. Traducción, queridos amigos. Traducción al castellano llano. El mejor ciclista del mundo. El campeón del mundo en ruta, el hombre que acaba de igualar el récord absoluto de 5 tours que hasta ayer compartían Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Ese hombre, ante los micrófonos de la agencia oficial francesa, con Isaac del Toro subiéndose al podio con el maillot blanco por primera vez en la historia del ciclismo mexicano, señaló públicamente al chaval de Ensenada como su heredero natural en el ciclismo mundial. Hoy os voy a contar exactamente cómo se enteró el mundo de que Isaac corrió enfermo, qué le dijo Pogačar en meta y por qué el podio de París ha sonado hoy en Ensenada como el mejor domingo del deporte mexicano de la última década. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a leer la reacción de la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y esa reacción, os lo aviso, define el momento histórico que vive hoy México con el ciclismo. Bienvenido a Pelotón en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni al Equipe, ni a la ASO, ni a la agencia France Presse, ni a ningún medio europeo que hace 3 semanas apostaba por Paul Seixas para el maillot blanco de París. Y hoy tiene que asumir que el podio del Tour de Francia 2026 tiene bandera mexicana. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya.
Dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya es un misil directo a la redacción del Équipe. Esa misma que hace 11 días había preguntado en su encuesta si Pogačar estaba matando el ciclismo y que hoy, en su portada del domingo, tiene que redactar como noticia mundial que el ciclista que Pogačar acaba de señalar, como su relevo se llama Isaac del Toro y nació en Ensenada, Baja California. Compárteselo al colega que hace un mes te decía que Isaac del Toro no iba a ser capaz de aguantar 3 semanas de tour. Que lo lea ahora, que lo vea ahora, que le hierva a él también. Vamos al lío. Para entender la magnitud real de la confesión de Isaac, hace falta reconstruir la última semana desde dentro. Y aquí, queridos amigos, no os voy a contar la versión oficial, os voy a contar la verdad. Y la verdad es que, mientras el mundo entero pensaba que Isaac del Toro llegaba fresco a los Alpes, mientras los rivales calculaban vatios y márgenes de ataque, mientras la prensa española escribía que Ayuso podía remontar y la prensa francesa apostaba por Seixas para el podio, había un virus dando vueltas por el autobús del UAE Team Emirates. Y ese virus, atentos al detalle, ese virus se llevó por delante a uno de los gregarios más importantes del pelotón mundial, el estadounidense Brandon McNulty, compañero de Isaac, escudero histórico de Pogačar, corredor imprescindible en el UAE. McNulty, publicado por el diario Marca y por otros medios internacionales, abandonó el Tour a mitad de la tercera semana precisamente por enfermedad. Y ese virus, queridos amigos, no se quedó en McNulty. Ese virus se metió también en el cuerpo de Isaac, con fiebre, con debilidad, con síntomas. Y el mexicano, atentos, el mexicano decidió callar, decidió no dar excusas, decidió no filtrar a la prensa, decidió, cito textualmente en sus propias palabras, ocultar mi debilidad para que los demás no lo notaran. Y a partir de ahí, en las etapas 18, 19 y 20, en la primera de las 3 etapas alpinas, en Alpe d'Huez de la 19 y en la etapa reina del sábado con final otra vez en Alpe d'Huez, Isaac del Toro corrió enfermo, corrió con virus, corrió disimulando. Y aún así, cuando llegó el momento del Col de la Sarenne, cuando Paul Seixas apretó por última vez el podio, cuando el francés amenazó de verdad los 20 segundos, Isaac del Toro lanzó el ataque y sacó a Seixas 1 minuto y 50 segundos. 1 minuto, 50 segundos, con virus dentro, en la última rampa que decidía el podio del Tour de Francia. Ese es el chaval, ese es Isaac del Toro. Y aquí viene el Zasca, el gordo. Porque cuando Isaac cruzó la meta del Alpe d'Huez el sábado, con Pogačar escoltándolo, con Pogačar sacrificando la posibilidad de su 6ª victoria de etapa del Tour para que su gregario mexicano llegara al podio. Cuando ambos cruzaron abrazados la línea de meta, el propio Isaac soltó una segunda frase. Cita textual publicada por Aristegui Noticias, por Fox Sports, por El Universal y por El Financiero. Dice Isaac: nunca había sentido tanta presión, pero eso es algo que solo sienten los privilegiados. Fin de la cita. Los privilegiados. Y aquí, queridos amigos, hay que parar el vídeo y respirar, porque lo que Isaac acaba de admitir en cámara abierta es enorme, enorme. 1. Nunca había sentido tanta presión. Confesión pública, en primera persona, de un chaval de 22 años que lleva desde los 19 compitiendo con los mejores del mundo y que hasta ese momento nunca había pronunciado la palabra presión en cámara. 2. La presión es solo para los privilegiados. Frase demoledora, elegante, con la que Isaac del Toro le contesta, sin nombrarlo, a Juan Ayuso, que había admitido 4 días antes en la cadena COPE que había fallado 2 días. Le contesta a Julien Jourdi, director del Decathlon, que había admitido que las piernas de Seixas estaban muertas. Le contesta a Vingegaard, que abandonó en Soleilson. Le contesta a Evenepoel, que se justificó por radio culpando a un coche de Shimano. Y les contesta a todos con 6 palabras que se van a estudiar en los libros de ciclismo. La presión es solo para los privilegiados. Y Isaac del Toro es el único de todos ellos que hoy está en el podio del Tour. Si te está gustando el vídeo hasta aquí, si te está hirviendo la sangre como me está hirviendo a mí grabándolo, si estás sintiendo el orgullo mexicano que hoy debe hervir en cada casa de Ensenada, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1. Dale al like para que YouTube empuje este vídeo al máximo número posible de aficionados mexicanos y latinoamericanos hoy, lunes 27 de julio, la mañana siguiente al primer podio mexicano en la historia del Tour de Francia. 2.
Suscríbete a Pelotón en Llamas y activa la campanita, porque a lo largo de esta semana este canal va a publicar el resumen completo de las 3 semanas de Isaac del Toro, con las mejores etapas, con las claves del podio, con las palabras que faltó decir de Pogačar y con la previa del Mundial de Ruta de Montreal en septiembre, donde Isaac ya es candidato al Maillot Arcoiris. Y 3, y esta es la más importante, comparte este video en cualquier grupo de WhatsApp donde haya aficionados al ciclismo. Que lo lean. Que lo vean. Que sepan que Isaac del Toro hizo el podio del Tour enfermo, en silencio, sin quejarse, y que fue el propio Tadej Pogačar quien lo nombró públicamente su relevo en el ciclismo mundial. Vamos con la segunda parte, que es donde entra la coronación. Vamos con los datos. Clasificación general final del Tour de Francia 2026. Primero, Tadej Pogačar, esloveno, UAE Team Emirates XRG, con 73 horas, 6 minutos y 8 segundos totales de esfuerzo. Quinto Tour de Francia de su carrera. Segundo, Remco Evenepoel, belga, Red Bull Bora Hansgrohe, a 6 minutos y 26 segundos. Y tercero, atentos porque este es el dato histórico. Tercero, Isaac del Toro Romero, mexicano, 22 años, de Ensenada, Baja California, UAE Team Emirates XRG, a 9 minutos y 42 segundos del líder. Y por si eso no fuera suficiente, atentos al detalle. Isaac del Toro es también el ganador oficial del Maillot Blanco de Mejor Joven del Tour de Francia 2026, con 2 minutos y 14 segundos de ventaja sobre Paul Seixas. La misma diferencia que hace 8 días eran solo 20 segundos y que se disparó en la etapa reina del Alpe d'Huez cuando Isaac atacó enfermo en el Col de Lazaren. Y para dimensionar el logro, atentos porque este dato es demoledor. Hasta este domingo 26 de julio, el mejor resultado mexicano en la historia del Tour de Francia era el 8º puesto de Raúl Alcalá en las ediciones de 1989 y 1990. Octavo. Isaac del Toro, en su primera participación, con 22 años, enfermo con virus en la última semana, ha terminado tercero. Es decir, 5 puestos por encima de la mejor marca histórica del país. En un solo intento. Ese es Isaac del Toro. Y os voy a dar el bonus track. Prometí al principio del vídeo la reacción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y os la voy a dar entera. Porque minutos después de que Isaac del Toro subiera al podio de los Campos Elíseos de París con el maillot blanco puesto, la propia presidenta de México publicó en sus redes sociales oficiales el siguiente mensaje. Cita textual, palabra por palabra, publicada por El Heraldo de México, por El Universal, por Infobae y por El Imparcial. Dice Sheinbaum: muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio en esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad. México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. Felicidades, Isaac. Que sigan los éxitos. Fin de la cita. El joven más destacado del ciclismo en la actualidad. Esa es la definición oficial de la presidenta de México sobre Isaac del Toro. Y a esa reacción se sumaron, atentos a la fotografía del reconocimiento nacional, se sumaron la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, con un mensaje personal al chaval de Ensenada. Se sumó el ayuntamiento de Ensenada, que ya prepara un homenaje con mural en el barrio de El Sausal, donde Isaac se crió. Se sumaron los principales medios deportivos nacionales, con portadas dedicadas al ciclista, algo que no ocurría con el ciclismo mexicano desde los años 80 con Raúl Alcalá. Y se sumó, atentos, porque este es el reconocimiento más grande, se sumó el propio Tadej Pogačar. Y no con una simple felicitación diplomática, sino con una declaración pública que en el ciclismo mundial se lee como pocas veces se ha leído una. Cita textual del esloveno, publicada por Aristegui Noticias tras la etapa 21. Es indescriptible que acabemos con 2 ciclistas en el podio. No puedo imaginar cuánto me alegra tener a Isaac en el podio. Gracias al equipo seremos 2. Es algo que nadie podía imaginar al principio. Tenemos que estar todos muy orgullosos. Han sido 3 semanas de mucho sufrimiento, pero estoy feliz por todo el equipo. Fin de la cita. Y la frase clave de este vídeo, la que Pogačar soltó en la Mixed Zone del Alpe d'Huez, la que hoy sale en portadas de medio planeta. Cito otra vez, palabra por palabra. Isaac ha demostrado el potencial que tiene. Estaría muy contento de que fuera mi relevo. Mi relevo, palabra suya. Del hombre que hoy tiene 5 Tours de Francia. Del hombre que iguala a Anquetil, a Merckx, a Hinault y a Indurain. Del mejor ciclista del mundo.
El heredero es Isaac del Toro. Y el heredero, atentos al detalle final. El heredero acaba de subir al podio de París con 22 años, enfermo y sin quejarse. Hay que decirlo claro, queridos amigos. Este canal, Pelotón en Llamas, ha pasado las últimas 3 semanas contando lo que la prensa europea intentaba silenciar. Hemos contado cómo la AFP llamó ogro al equipo del mexicano. Hemos contado cómo L'Équipe preguntó en una encuesta si Pogačar estaba matando el ciclismo. Hemos contado cómo la Fiscalía de París autorizó despertar a las 2 y a las 5 de la madrugada a los rivales de Isaac la noche previa a la etapa reina. Hemos contado cómo Ayuso se puso la camiseta de la selección española para picar a Francia y se llevó los abucheos en el control de firmas. Hemos contado cómo el propio Ayuso admitió que había fallado 2 días y que su podio era difícil. Hemos contado cómo Julien Jourdi, el director del Decathlon, confesó a Cyclismactu que las piernas de Seixas estaban muertas. Y todo eso, queridos amigos, todo eso ha desembocado en el mismo lugar, en el podio de los Campos Elíseos, con un chaval mexicano de 22 años vestido de blanco, con la sonrisa de Ensenada, y con Pogačar señalándolo como su heredero natural. Y frente a él, atentos, el silencio ensordecedor de todos los que dudaron. L'Équipe, la ASO, la ITA, la Fiscalía Francesa. Contador borrando a Del Toro de sus favoritos. Indurain no mencionándolo en el homenaje del Comité Olímpico Español. Todos ellos, hoy, callados. Porque cuando el mejor ciclista del mundo, con 5 Tours de Francia en sus piernas, con el maillot arcoíris en el pecho, dice que su relevo natural es un chaval de Ensenada que acaba de hacer el podio enfermo, no hay portada, ni columna de opinión, ni tertulia europea que pueda desmentirlo. Resumamos rápido para que no se nos olvide nada. Este domingo 26 de julio de 2026, en los Campos Elíseos de París, el ciclista mexicano Isaac del Toro Romero, de 22 años, del UAE Team Emirates XRG, se convirtió en el primer mexicano en la historia de los 123 años del Tour de Francia en subir al podio final de la competencia. Terminó tercero de la clasificación general a 9 minutos y 42 segundos del ganador, el esloveno Tadej Pogačar, quinto Tour de su carrera, y ganó además el maillot blanco de mejor joven con 2 minutos y 14 segundos sobre el francés Paul Seixas. En declaraciones publicadas por La Jornada, por Marca México, por Fox Sports, por Aristegui, por El Financiero, por 365 scores y por decenas de medios internacionales, Isaac confesó tras el Alpe d'Huez, cito, «Traté de ocultar mi debilidad para que los demás no lo notaran y decía que estaba bien, pero no era verdad. No es fácil terminar tercero estando enfermo». Y añadió, cito otra vez, «Nunca había sentido tanta presión, pero eso es algo que solo sienten los privilegiados». Isaac hizo el podio del Tour de Francia enfermo con un virus que también apartó del equipo al estadounidense Brandon McNulty en la tercera semana. Su compañero Tadej Pogačar declaró, cito publicado por La Jornada, por Marca y por Aristegui, «He hecho todo lo que he podido para ayudar a Isaac. No voy a seguir corriendo por mucho tiempo. Isaac ha demostrado el potencial que tiene. Estaría muy contento de que fuera mi relevo». La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó públicamente al ciclista y lo definió como, cito, «el joven más destacado del ciclismo en la actualidad». Y hoy, lunes 27 de julio, el nombre de Isaac del Toro está grabado para siempre en la historia del ciclismo latinoamericano. Así que respondedme abajo, en los comentarios, y quiero leeros uno por uno. ¿Creéis que Isaac del Toro va a ganar el Tour de Francia el año que viene, cuando cumpla 23 años y llegue sano a la salida? ¿O creéis que necesita un año más de rodaje antes de dar el paso al amarillo? Escribid abajo GA o UNA o UNA o más. Los leo todos, os lo prometo. Y dejadme también, en el mismo comentario, ¿en qué gran vuelta creéis que Isaac va a dar el gran golpe la próxima temporada? Si en el Giro de Italia 2027, si en el Tour de Francia 2027, si en la Vuelta a España 2027, o si esperando a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde México nunca ha ganado una medalla en ciclismo de ruta. Escribid vuestra apuesta. Tengo un vídeo preparado con cada uno de esos escenarios y los voy a publicar por orden esta misma semana según vuestros votos. Si te ha gustado el vídeo,
si te ha hervido la sangre como me ha hervido a mí grabándolo, si has disfrutado escuchando cómo el propio Tadej Pogačar, 5 veces ganador del Tour de Francia y campeón del mundo, señaló públicamente a Isaac del Toro como su relevo natural en el ciclismo mundial. Precisamente el domingo en el que el chaval mexicano se convertía en el primer latinoamericano de Ensenada en subir al podio de los Campos Elíseos de París. Dale al like ahora mismo. Suscríbete a Pelotón en Llamas si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Comparte este video con todo aficionado mexicano y latinoamericano que hace un mes te decía que Isaac del Toro no iba a ser capaz de aguantar 3 semanas de tour. Y nos vemos en el próximo video con el análisis completo de las 3 semanas de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 y con la previa del Campeonato del Mundo de Ruta de Montreal en septiembre, donde el chaval de Ensenada, con el maillot blanco de París todavía calentito en el pecho, ya está considerado uno de los grandes candidatos al maillot arcoíris. Nos vemos en la carretera. ¡Yeah!